Bajo el cielo antiguo donde las constelaciones narran destinos, Tauro avanza como la fuerza tranquila de la tierra que no se doblega. No es un signo que corra tras lo efímero ni que suplique por lo que se desvanece. Su esencia está hecha de permanencia, de raíces profundas que no se arrancan por capricho ni por miedo. Allí donde otros dudan, Tauro permanece, allí donde otros persiguen, Tauro decide. En la bóveda celeste, la energía taurina no implora compañía ni se aferra a sombras. Comprende que todo lo que vibra en desarmonía termina por desprenderse, como hojas secas que el viento no puede convencer de volver al árbol. Dejar de intentar retener a quien no quiere quedarse no es derrota, es alineación con una ley más antigua que cualquier deseo humano: lo que es verdadero se queda sin esfuerzo, lo que no, se disuelve sin remedio. Tauro encarna el poder de elegir la paz por encima de la insistencia. Su fortaleza no está en sujetar lo que huye, sino en sostener su propio valor con una dignidad inquebrantable. La tierra no persigue a la lluvia, la recibe cuando llega y la deja ir cuando cesa. Así es su espíritu, receptivo, firme, pero nunca dependiente. Hay una nobleza silenciosa en ese desapego. No nace del frío ni de la indiferencia, sino del reconocimiento profundo de lo que merece permanecer. Tauro construye, protege, ama con intensidad, pero jamás se traiciona por sostener lo que ya decidió marcharse. En su universo, la lealtad empieza por uno mismo. Cuando el toro interior deja de luchar contra lo inevitable, su energía se transforma en creación. La fuerza que antes se gastaba en retener se convierte en crecimiento, en abundancia, en una vida que florece sin necesidad de forzar. La pérdida deja de ser una herida y se vuelve un espacio fértil donde algo más auténtico puede echar raíces. Así, bajo el mismo cielo que guía a los antiguos, Tauro comprende que soltar no es renunciar, sino reclamar su lugar en el orden natural de las cosas. Porque lo que está destinado a quedarse no necesita cadenas, y lo que necesita ser retenido ya no pertenece. En la rueda celeste, Tauro no solo representa la permanencia, sino también el dominio del tiempo lento, ese ritmo invisible que madura los frutos y revela la verdad de las relaciones. Allí donde la prisa confunde y la urgencia distorsiona, la esencia taurina observa cómo todo se define con el paso de las estaciones. Quien no desea quedarse termina mostrando su naturaleza sin necesidad de confrontación, porque el tiempo, aliado de la tierra, desenmascara toda intención frágil. Existe en Tauro una conexión profunda con el valor, no solo en lo material, sino en lo emocional y espiritual. No todo lo que se posee merece ser conservado, y no todo lo que se pierde representa carencia. Hay una sabiduría silenciosa en aprender a distinguir entre apego y pertenencia. El apego nace del miedo a la escasez, la pertenencia, en cambio, surge de la armonía natural entre lo que se es y lo que se comparte. Tauro, cuando despierta a esta verdad, deja de medir su mundo por lo que retiene y comienza a expandirse a través de lo que elige sostener con conciencia. Bajo la influencia de Venus, su regente, se revela otro matiz: el amor que no se mendiga. Venus no ruega, atrae. No se fragmenta en intentos desesperados, sino que irradia una frecuencia que convoca lo que está en sintonía. En esta dimensión, Tauro comprende que insistir en quien se aleja es desafinar su propia vibración, es perder la coherencia con su naturaleza magnética. Al recuperar su centro, el vínculo correcto no necesita ser perseguido, porque llega como consecuencia, no como conquista. También habita en este signo una lección sobre los límites invisibles. No se trata solo de dejar ir a quien no se queda, sino de cerrar los espacios internos que permitían esa fuga constante. Tauro aprende a custodiar su energía, a no abrir sus puertas a medias, a no ofrecer su estabilidad a quien solo busca refugio temporal. La firmeza no es dureza, es claridad, no es rechazo, es selección consciente. En lo más profundo de su arquetipo, el toro no lucha por cada batalla, sino que elige cuándo permanecer inmóvil. Esa quietud no es pasividad, es poder contenido. Al dejar de perseguir lo que se escapa, toda su fuerza regresa a su interior y se convierte en una presencia imponente, difícil de ignorar y aún más difícil de reemplazar. Es entonces cuando la pérdida se transforma en autoridad personal. La tierra, símbolo eterno de Tauro, no se agota por lo que se desprende de ella. Cada ciclo de caída prepara un renacimiento. Cada ausencia abre un espacio donde algo más sólido puede surgir. En ese flujo natural, el signo encuentra su grandeza, no en retener, sino en convertirse en un terreno tan fértil, tan firme y tan valioso que solo lo verdadero puede permanecer sobre él. En el vasto tejido del zodiaco,
Tauro guarda una relación íntima con el silencio, un lenguaje que pocos comprenden y que, sin embargo, contiene verdades más firmes que cualquier palabra. No necesita justificar su valor ni explicar sus decisiones cuando algo se rompe o se disuelve. Su poder radica en retirarse sin estruendo, en permitir que la ausencia hable por sí misma. En ese silencio fértil se revela una autoridad interna que no depende de la validación externa, sino de la certeza de su propia esencia. Existe también una dimensión de resistencia espiritual que no siempre se percibe a simple vista. Tauro no solo resiste lo externo, sino también las tormentas internas que nacen cuando el apego intenta disfrazarse de amor. En ese conflicto invisible se libra una batalla épica, la de soltar sin endurecer el corazón. Porque su mayor desafío no es dejar ir, sino hacerlo sin perder su capacidad de sentir profundamente. Y cuando lo logra, su amor deja de ser posesión y se convierte en presencia libre, sólida y luminosa. Bajo la influencia constante de Venus, se manifiesta otra enseñanza menos evidente, el placer consciente. Tauro aprende que la plenitud no se encuentra en retener a alguien, sino en habitar plenamente la experiencia de existir, en disfrutar lo que permanece sin ansiedad por lo que podría irse. Este goce no es superficial, es una forma de anclaje espiritual. Cuando la vida se saborea con profundidad, la necesidad de aferrarse disminuye, porque ya no hay vacío que llenar, sino abundancia que experimentar. En su camino evolutivo, Tauro también descubre el poder de la renovación lenta. A diferencia de otros signos que se transforman a través de rupturas bruscas, su metamorfosis ocurre como el crecimiento de una montaña, imperceptible en el instante, pero monumental con el tiempo. Cada vez que deja de sostener lo que no permanece, algo en su interior se reorganiza, se fortalece, se vuelve más auténtico. Así, sin urgencia ni dramatismo, se convierte en una versión más alineada con su verdad. Hay una noble disciplina en su forma de reconstruirse. Tauro no se dispersa tras la pérdida, se recoge, se reorganiza y vuelve a edificar desde cimientos más firmes. Esta capacidad lo convierte en un guardián de su propio destino. No permite que las ausencias definan su valor, ni que los abandonos erosionen su identidad. Al contrario, cada despedida se transforma en un acto de afirmación, lo que se va deja espacio, pero nunca deja vacío. En lo más profundo de su arquetipo, el Toro aprende que la verdadera seguridad no proviene de la permanencia de otros, sino de su propia estabilidad interna. Cuando esta comprensión se arraiga, el mundo deja de ser un lugar incierto y se convierte en un terreno donde todo fluye según leyes naturales que no necesitan ser forzadas. Así, Tauro camina sin prisa pero sin duda, sabiendo que lo que realmente le pertenece no necesita ser retenido, porque jamás contempla la idea de irse. En la arquitectura invisible del destino, Tauro mantiene una relación profunda con el cuerpo como templo de verdad. No solo siente, encarna. Cada vínculo que intenta retener y cada vínculo que decide soltar deja una huella física, una memoria que se aloja en su piel, en su respiración, en su manera de habitar el mundo. Cuando comprende que aferrarse genera tensión y que soltar devuelve la calma, descubre que su propio cuerpo es un oráculo infalible. Allí no hay engaño posible, lo que no está destinado a quedarse pesa, incomoda, desarmoniza. También emerge una dimensión de soberanía que transforma su forma de vincularse. Tauro deja de concebir el amor como un territorio compartido donde todo se negocia, y empieza a reconocerlo como un reino propio que solo se abre a quienes saben honrarlo. Esta transición no ocurre de manera abrupta, es una conquista interna, una recuperación de su trono energético. Ya no se inclina ante la incertidumbre ajena ni se adapta para evitar la pérdida. Permanece firme, y en esa firmeza redefine el significado de compañía. En su vínculo con la materia, Tauro descubre otra verdad esencial: no todo lo que se construye merece ser conservado. Hay estructuras emocionales, hábitos afectivos y formas de apego que, aunque hayan requerido esfuerzo, ya no sostienen su evolución. La lección no está en proteger lo invertido, sino en reconocer cuando algo ha cumplido su ciclo. Así como la tierra deja caer lo que ya no nutre, Tauro aprende a soltar incluso aquello que una vez consideró valioso, entendiendo que el verdadero poder no reside en acumular, sino en depurar. La influencia de Venus también se manifiesta en su capacidad de revalorizarse tras cada pérdida. No se trata solo de recuperar la calma, sino de elevar su estándar interno. Cada experiencia en la que deja de retener a quien no se queda redefine lo que está dispuesto a aceptar en el futuro. El amor deja de ser tolerancia infinita y se convierte en una elección consciente donde la reciprocidad ya no es opcional, sino esencial.
Existe además un despertar relacionado con la voz interna. Tauro, que muchas veces ha preferido el silencio para evitar conflictos, comienza a comprender que expresar lo que siente no lo debilita, sino que lo alinea. No habla para convencer ni para retener, sino para afirmarse. Y cuando esa voz surge desde la verdad, no busca respuesta, no exige permanencia, simplemente establece un límite claro entre lo que honra su esencia y lo que la traiciona. En la vastedad de su camino, el toro también aprende a convivir con la ausencia sin convertirla en herida permanente. La ausencia deja de ser un eco doloroso y se transforma en espacio sagrado, un territorio donde se reorganiza su energía, donde recupera su centro y donde fortalece su conexión con lo que realmente importa. En ese vacío aparente, Tauro encuentra una plenitud distinta, más silenciosa pero más sólida. Finalmente, se revela una forma de poder que no necesita imponerse. Tauro no persigue, no insiste, no retiene, y sin embargo, su presencia se vuelve innegable. Porque cuando deja de invertir su energía en lo que se escapa, toda su fuerza se concentra en lo que es. Y en ese estado, se convierte en un punto de estabilidad en medio del caos, en una tierra firme donde solo lo auténtico puede echar raíces y permanecer sin esfuerzo. En el pulso profundo de la existencia, Tauro sostiene una relación secreta con la paciencia como fuerza creadora, no como espera pasiva, sino como una voluntad consciente que moldea la realidad sin violencia. En esa quietud elegida, se gesta una alquimia invisible, lo que antes era necesidad se transforma en autosuficiencia, y lo que parecía pérdida se convierte en liberación de peso innecesario. La paciencia taurina no observa el tiempo como enemigo, sino como aliado que ordena, filtra y revela. Hay también una conexión con el merecimiento que se despliega lentamente, como un amanecer que no puede ser acelerado. Tauro deja de preguntarse por qué alguien se va y comienza a afirmarse en una verdad más elevada. No todo el mundo está preparado para habitar un espacio donde la lealtad, la constancia y la profundidad son la norma. Este reconocimiento no endurece, sino que afina su percepción. Ya no se aferra por costumbre ni por historia compartida, sino que elige desde la coherencia con su propio valor. En su dimensión más épica, el toro no solo resiste, trasciende. Cada vez que suelta sin resentimiento, rompe una cadena ancestral que confundía amor con permanencia forzada. Así, se convierte en un guardián de equilibrio entre el dar y el recibir. Comprende que sostener a quien no desea quedarse no es un acto de amor, sino una distorsión de la energía vital que termina agotando incluso las raíces más fuertes. La influencia de Venus revela otro matiz oculto, la estética del alma. Tauro no solo busca belleza en lo externo, sino armonía en sus vínculos. Cuando alguien no se queda, no solo se rompe una conexión, también se altera esa armonía interna. Por eso, soltar se convierte en un acto de restauración, en una forma de devolver el orden a su mundo emocional. No es una renuncia, es una depuración que permite que lo verdaderamente bello vuelva a ocupar su lugar. En su proceso de evolución, Tauro también descubre la diferencia entre estabilidad y estancamiento. Durante mucho tiempo pudo haber confundido la permanencia con seguridad, incluso cuando esa permanencia ya no nutría. Pero al dejar de retener, despierta a un movimiento más sutil, una estabilidad viva, que respira, que cambia sin perder su esencia. Así, aprende que lo firme no es lo inmóvil, sino lo que puede transformarse sin quebrarse. Se abre entonces una dimensión donde el deseo deja de ser urgencia y se convierte en elección serena. Tauro ya no necesita llenar espacios vacíos con presencias inconsistentes. El vacío deja de ser amenaza y se convierte en territorio de creación. Allí, en ese silencio habitado, surge una nueva forma de atracción, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Lo que llega en ese estado no compite, no duda, no se dispersa. En lo más hondo de su naturaleza, el toro comprende que su verdadera fortaleza no está en sostener lo que se escapa, sino en convertirse en un eje inamovible dentro de sí mismo. Cuando ese eje se activa, el mundo exterior deja de dictar su estabilidad. Las partidas ya no desestabilizan, las ausencias ya no vacían. Todo encuentra su lugar en un orden mayor donde lo que permanece lo hace por resonancia, no por insistencia. Así, Tauro se eleva sin abandonar la tierra, se fortalece sin endurecerse y ama sin encadenar. Y en ese equilibrio entre firmeza y libertad, descubre que la mayor conquista no es lograr que alguien se quede, sino construir un espacio interior tan sólido y verdadero que solo aquello que comparte su esencia pueda permanecer sin esfuerzo.
En las capas más profundas del arquetipo taurino emerge una relación sagrada con el territorio interior, un espacio que no se concede ni se negocia, sino que se habita con plena conciencia. Allí, Tauro aprende que no todo acceso debe ser permanente, que incluso lo que alguna vez fue bienvenido puede perder su lugar cuando deja de respetar la armonía del conjunto. Este entendimiento transforma su manera de abrirse, ya no desde la necesidad de compañía, sino desde la elección firme de compartir. Existe una memoria ancestral en Tauro que recuerda que la abundancia no se fuerza, se permite. Cuando intenta retener a quien no quiere quedarse, bloquea el flujo natural que siempre ha sido su mayor don. Pero cuando suelta, cuando deja de cerrar el paso por miedo a la pérdida, algo se reorganiza en el tejido invisible de su destino. Lo que parecía escasez revela ser simplemente un espacio en transición, una pausa necesaria antes de una expansión más auténtica. En esa transición, aparece una fuerza silenciosa que redefine el concepto de control. Tauro deja de intentar controlar lo externo y dirige toda su energía hacia el dominio de sí mismo. No busca cambiar decisiones ajenas ni modificar voluntades que ya se han retirado. En su lugar, fortalece su centro, afina sus límites y protege su equilibrio. Este cambio no solo lo libera, lo eleva a una posición donde ya no reacciona, sino que elige. La influencia de Venus se revela aquí como un principio de coherencia, atraer solo aquello que está en sintonía con su frecuencia real. Cuando Tauro se mantiene fiel a sí mismo, sin rebajarse para evitar abandonos ni exagerarse para provocar permanencias, su campo energético se vuelve claro, definido, inconfundible. En ese estado, lo que no encaja se disuelve sin conflicto, y lo que sí, se acerca sin resistencia. También se despliega una comprensión más sutil del desapego, no como distancia emocional, sino como libertad dentro del vínculo. Tauro no necesita dejar de sentir para soltar, al contrario, siente con mayor profundidad porque ya no hay miedo que distorsione su percepción. El amor que permanece en este nivel no es posesivo ni temeroso, es estable porque es libre, y es libre porque no depende de la retención. En su viaje interior, el Toro descubre que cada vez que deja de sostener lo que se va, recupera fragmentos de sí mismo que había entregado sin medida. Energía, atención, tiempo, intención, todo vuelve a su origen y se reorganiza en una forma más poderosa. Esta recuperación no ocurre de golpe, sino como una reconstrucción paciente que fortalece cada aspecto de su identidad. Hay también una transformación en su forma de esperar. Tauro deja de esperar que alguien cambie o que algo regrese, y comienza a esperar desde otro lugar, el de quien sabe que lo correcto llegará sin ser forzado. Esta espera no es pasividad, es confianza activa en un orden que no necesita ser manipulado. Así, el tiempo deja de ser incertidumbre y se convierte en confirmación. Finalmente, se revela una verdad esencial que marca su evolución: no todo lo que se ama está destinado a quedarse, pero todo lo que se queda debe poder ser amado sin esfuerzo. En esa comprensión, Tauro encuentra una paz inquebrantable. Ya no lucha contra las partidas ni teme los finales, porque ha entendido que su verdadero poder no reside en evitar que algo termine, sino en permanecer fiel a sí mismo en cada inicio y en cada cierre. En la profundidad del linaje simbólico de Tauro se encuentra una relación íntima con la seguridad primordial, esa sensación de estar sostenido por la vida misma sin necesidad de pruebas constantes. Cuando esta energía se distorsiona, surge el impulso de asegurar lo externo para compensar una inquietud interna. Pero en su forma más elevada, Tauro recuerda que la verdadera seguridad no depende de quien permanece, sino de la solidez con la que se sostiene a sí mismo en cualquier circunstancia. Desde ahí, soltar deja de ser un riesgo y se convierte en una afirmación de poder. Se activa también una conciencia más aguda sobre el intercambio energético. Tauro, que tiende a dar de manera constante y tangible, comienza a percibir cuando ese flujo se vuelve desigual. Ya no interpreta la permanencia como señal de valor ni la partida como señal de fracaso. Comprende que cada vínculo es un circuito, y cuando uno de los polos deja de sostener la corriente, la energía inevitablemente se corta. Retener en ese punto no restablece el flujo, solo prolonga el desgaste. En ese proceso emerge una cualidad casi sagrada, la dignidad silenciosa. Tauro no necesita demostrar su valía ni competir por un lugar en la vida de nadie. Su sola existencia, enraizada y coherente, es suficiente. Cuando alguien se va, no hay persecución, porque no hay duda. Esta ausencia de duda no nace del orgullo, sino de una certeza profunda que se ha cultivado a través de experiencias donde aprender a soltar fue más transformador que intentar mantener.
La influencia de Venus también despierta un refinamiento en su percepción del amor. Ya no se conforma con la presencia física o la repetición de gestos vacíos. Busca consistencia, intención y presencia real. Y cuando estas cualidades no están, la desconexión se vuelve evidente, aunque no siempre inmediata. Tauro aprende a confiar en esa percepción, a no ignorar las señales por miedo a perder, y a reconocer que el amor auténtico no requiere esfuerzo constante para sostenerse. Aparece entonces una relación más consciente con el desapego material como reflejo del desapego emocional. Así como puede soltar vínculos, también aprende a liberar objetos, espacios y hábitos que ya no representan su esencia. Este acto no es superficial, es profundamente simbólico, cada cosa que deja ir refuerza su capacidad de no aferrarse a lo que ha perdido su sentido. En esa ligereza, su energía se vuelve más disponible, más clara, más enfocada. En el núcleo de su evolución, Tauro descubre que la estabilidad que tanto valora no es un estado fijo, sino un equilibrio dinámico. Lo que permanece no lo hace por imposición, sino por compatibilidad. Y esta comprensión lo libera de la carga de sostener estructuras que ya no respiran. Deja de ser guardián de lo que se desvanece y se convierte en creador de lo que perdura. Hay una épica silenciosa en esta transformación. No hay grandes gestos ni declaraciones ruidosas, sino decisiones internas que cambian el curso de su vida. Cada vez que elige no retener, se alinea con una versión más elevada de sí mismo. Cada vez que permite que alguien se vaya sin resistirse, abre un espacio donde su verdadera esencia puede expandirse sin limitaciones. Y en ese espacio, Tauro se reconoce no como alguien que pierde, sino como alguien que selecciona. No como alguien que es dejado, sino como alguien que ya no se queda donde no hay raíz. Así, su camino se vuelve claro, firme y profundamente conectado con una verdad que no necesita ser explicada, lo que se sostiene por sí mismo no necesita ser retenido, y lo que no, nunca pudo ser realmente suyo. En la dimensión más sutil del arquetipo taurino se despliega una relación profunda con el merecimiento como ley natural, no como conquista. Tauro no nace para perseguir lo que le corresponde, sino para reconocerlo cuando llega y sostenerlo cuando vibra en coherencia. Cuando intenta retener a quien no desea quedarse, se produce una fractura entre su esencia y su acción. Pero cuando se alinea con su valor interno, todo lo que no resuena se disuelve sin lucha, como si nunca hubiera tenido verdadera raíz. Existe también un despertar ligado a la integridad emocional. Tauro comprende que no puede seguir construyendo sobre terrenos donde la reciprocidad es inestable. Su naturaleza lo impulsa a edificar vínculos duraderos, pero en su evolución aprende que la duración sin verdad es solo una ilusión sostenida por el hábito. Así, comienza a elegir no solo lo que permanece, sino lo que permanece con sentido, con presencia, con compromiso real. Bajo la influencia constante de Venus, emerge una sensibilidad más refinada hacia lo que nutre y lo que desgasta. Tauro deja de tolerar lo que interrumpe su paz, incluso si en otro tiempo lo habría aceptado por lealtad o costumbre. Esta transformación no lo vuelve distante, sino selectivo. El amor ya no es una entrega ciega, sino una construcción consciente donde cada parte sostiene el equilibrio del todo. Se revela entonces una conexión más clara con el propósito de su energía, preservar lo valioso, no acumular lo innecesario. Tauro aprende que su fuerza no está en cuanto puede sostener, sino en qué decide sostener. Esta distinción redefine su manera de vincularse con el mundo. Lo que antes retenía por miedo a perder, ahora lo deja ir por respeto a sí mismo. En lo más profundo de su proceso aparece una reconciliación con la pérdida. Tauro deja de verla como un quiebre y comienza a percibirla como un ajuste inevitable dentro de un orden mayor. Cada partida deja de ser interpretada como abandono y pasa a ser comprendida como desalineación. Desde esta perspectiva, soltar se convierte en un acto de inteligencia emocional, una forma de evitar que la energía se estanque en lo que ya no tiene dirección compartida. También surge una relación distinta con la constancia, una de sus cualidades más definitorias. Tauro no abandona su esencia persistente, pero la redirige. Ya no persiste en personas que se alejan, sino en su propio crecimiento, en su estabilidad interna, en la construcción de una vida que no dependa de la permanencia de otros. Esta reorientación convierte su constancia en una herramienta de evolución en lugar de una trampa de repetición. En su dimensión más elevada, el toro se convierte en guardián de su propia energía vital. No permite fugas innecesarias ni sostiene lo que no retorna en equilibrio. Cada decisión de soltar fortalece su campo interno, lo hace más claro, más firme, más coherente.
Y en esa coherencia, su presencia adquiere un peso distinto, no desde la imposición, sino desde la autenticidad. Así, Tauro avanza con la certeza de que no necesita retener para conservar, ni insistir para ser elegido. Lo que está en sintonía con su esencia permanece sin esfuerzo, y lo que no, se desvanece sin dejar vacío. En ese entendimiento se consolida una fuerza silenciosa, una estabilidad que no depende de factores externos, y una forma de amar que no aprisiona, sino que reconoce, sostiene, y cuando es necesario, también libera. En el pulso oculto de la energía taurina se manifiesta una relación profunda con el instinto de preservación, no entendido como miedo a perder, sino como la capacidad de reconocer que merece ser protegido y que debe ser liberado. Tauro no está destinado a sostenerlo todo, sino a custodiar aquello que realmente honra su esencia. Cuando intenta retener lo que no quiere quedarse, distorsiona ese instinto y convierte la protección en carga. Pero cuando afina su discernimiento, su energía se vuelve precisa, casi sagrada, y cada elección se alinea con un orden más elevado. También se despliega una comprensión más amplia del deseo. Tauro deja de desear desde la carencia y comienza a hacerlo desde la plenitud. Esto transforma completamente su magnetismo. Ya no busca completar vacíos a través de otros, sino compartir lo que ya está completo en su interior. En este estado, el deseo no ata ni persigue, sino que atrae desde una calma poderosa que no necesita imponerse. Bajo la influencia de Venus, se revela una dimensión más profunda del disfrute como camino espiritual. Tauro comprende que el placer no es evasión, sino conexión con el presente. Cuando deja de invertir energía en retener lo que se escapa, recupera la capacidad de habitar plenamente cada instante, de encontrar belleza en lo simple, de sentir abundancia sin necesidad de acumular. Esta conexión lo ancla en una realidad donde nada falta, porque todo lo esencial ya está siendo experimentado. En su evolución aparece también una relación más consciente con el orgullo. Tauro aprende a diferenciar entre el orgullo que defiende su dignidad y aquel que se aferra por miedo a soltar. Este matiz es crucial, porque le permite retirarse sin resentimiento, sin necesidad de demostrar nada, sin cargar con la historia de lo que no pudo sostenerse. Se retira con la misma firmeza con la que alguna vez permaneció, entendiendo que ambas acciones forman parte de su fortaleza. Existe una épica silenciosa en la manera en que Tauro redefine su lealtad. Ya no es leal a los vínculos por el simple hecho de haber existido, sino a la verdad que esos vínculos representan en el presente. Si esa verdad se pierde, la lealtad se transforma. No desaparece, pero deja de sostener lo que ya no es auténtico. Este cambio no debilita su capacidad de amar, la purifica. En el núcleo de su transformación surge una nueva forma de estabilidad, una que no depende de la permanencia externa, sino de la coherencia interna. Tauro deja de medir su seguridad por quién se queda y comienza a medirla por cómo se sostiene a sí mismo en cada circunstancia. Esta estabilidad no se quiebra con las partidas, porque no estaba construida sobre ellas. También emerge una relación distinta con la memoria. Tauro, que tiende a recordar con intensidad, aprende a no convertir el pasado en un ancla. Honra lo vivido, pero no lo utiliza como razón para retener lo que ya ha cambiado. La memoria deja de ser un lugar donde quedarse atrapado y se convierte en una fuente de aprendizaje que impulsa su evolución. En esta expansión, el Toro comprende que cada vez que deja de retener, no solo libera al otro, sino que se libera a sí mismo de una versión anterior que ya no necesita sostener. Cada desapego es una renovación de identidad, una actualización de su forma de amar, de elegir, de existir. Así, su camino se vuelve más claro y más poderoso. No porque controle lo que ocurre, sino porque ha aprendido a no resistirse a lo que debe fluir. En esa ausencia de resistencia, su energía se ordena, su presencia se fortalece y su vida se convierte en un reflejo de una verdad simple y profunda: lo que es real no necesita ser retenido, y lo que no lo es, nunca pudo ser sostenido sin esfuerzo. En la raíz más antigua del espíritu taurino se encuentra una relación con la inevitabilidad, una comprensión silenciosa de que todo lo que nace bajo la ley del universo sigue ciclos que no pueden ser detenidos por la voluntad. Tauro, al principio, puede resistirse a esa corriente, intentando fijar lo que ama en un estado eterno. Pero en su evolución más elevada, aprende a honrar el movimiento sin traicionarse, a permitir que lo que debe transformarse lo haga sin convertirlo en una pérdida personal. Se revela entonces una dimensión más profunda del arraigo. No se trata de aferrarse, sino de enraizarse en uno mismo con tal firmeza que ninguna partida logre desestabilizar el centro interno.
Este arraigo no depende de la presencia de otros, sino de una conexión directa con la propia esencia. Cuando Tauro alcanza este estado, deja de buscar estabilidad fuera y se convierte en estabilidad. También emerge una conciencia más clara sobre el valor del silencio emocional. No todo necesita ser explicado, discutido o comprendido en palabras. Hay despedidas que no requieren cierre verbal, hay distancias que no necesitan justificación. Tauro aprende a respetar esos espacios sin llenarlos de interpretación ni de insistencia. En ese silencio, lejos de haber vacío, existe una forma de respeto profundo hacia lo que ya ha tomado su curso. La influencia de Venus adquiere aquí un matiz más sutil, la armonía como ley interna. Tauro deja de intentar armonizar lo que no es compatible y dirige su energía hacia mantener su propio equilibrio. Este cambio lo libera de la carga de sostener relaciones desajustadas y lo alinea con una vibración donde lo armónico llega sin esfuerzo, como consecuencia natural de su coherencia. En su viaje también aparece una transformación en la forma de comprender la fidelidad. Ya no se trata de permanecer a toda costa, sino de ser fiel a la verdad del momento. Esta fidelidad interna lo lleva a retirarse cuando algo deja de ser auténtico, sin culpa, sin drama, sin necesidad de romper con violencia. Se retira como la tierra que cierra un ciclo y se prepara para otro, sin cuestionar el orden natural. Hay una épica contenida en esta capacidad de retirarse sin perder la dignidad ni la calma. Tauro no huye ni abandona desde la impulsividad, sino que se mueve cuando la realidad ya no sostiene su presencia. Este movimiento, aunque silencioso, es profundamente poderoso, porque nace de una certeza que no necesita validación externa. Surge también una nueva relación con el control del futuro. Tauro deja de intentar asegurar lo que vendrá a través de lo que retiene en el presente. Comprende que el futuro no se garantiza acumulando, sino alineándose. Esta comprensión le permite soltar con más facilidad, porque ya no percibe el vacío como amenaza, sino como espacio fértil donde algo más acorde puede manifestarse. En lo más profundo de su transformación, el Toro reconoce que cada vez que deja de retener a quien no quiere quedarse, reafirma un pacto consigo mismo. Un pacto de respeto, de coherencia y de verdad. Este pacto se convierte en su nueva base, más sólida que cualquier vínculo externo. Así, Tauro avanza con una fuerza que no se impone, con una calma que no se quiebra y con una certeza que no depende de nada fuera de sí. Y en ese estado, su vida deja de girar en torno a lo que se va y comienza a expandirse en torno a lo que permanece sin esfuerzo, revelando una verdad que ya no necesita ser cuestionada. Lo auténtico no se retiene, se reconoce, se habita y simplemente se queda.